Bueno amigos, en el vídeo anterior, donde veíamos cómo telecontrolar un pozo, pues ahí se hablaba de utilizar un relé biestable y bueno, vimos los esquemas y cómo se hacía. Entonces, algún youtuber que ha visto el vídeo me ha preguntado, y que tiene un conocimiento más limitado, me ha preguntado, oye, ¿pero qué es un relé biestable? Entonces, pues simplemente vamos a ver de una forma muy sencillita a qué nos referimos cuando es un relé biestable, ¿no? Para los que tenéis conocimiento, pues puede ser un vídeo muy básico. Entonces, básicamente, vamos a empezar por saber lo que es un relé. Un relé básicamente es un electroimán, es decir, una bobina que está montada sobre un núcleo magnético y después una pieza de hierro que cuando la bobina se alimenta pasa una corriente, genera un campo magnético y atrae ese elemento, con lo cual podemos hacer un acople para que eh, para que cuando este elemento, el electroimán funciona, pues mueva unos contactos que luego utilizaremos para afuera, ¿no? Sería como si tuviéramos aquí un pulsador con una fuente de alimentación y entonces pues cada vez que cerráramos, esto está muy mal pintado, pero bueno, cada vez que cerráramos el pulsador se activaría la bobina y actuaría el relé. El relé en este caso, pues un contacto se llama normalmente abierto y otro normalmente cerrado, porque en su situación de reposo, cuando este no está activado, pues este contacto queda abierto. Todos los elementos de conexión, la alimentación de la bobina y las posiciones de los relés se llevan a lo que se llama unos terminales de conexión, que pueden estar montados a través de una base para tener bordas de conexión, o pueden ser para meter en una placa PCB, como puede ser, por ejemplo, este que vemos aquí, ¿no? Entonces, de una forma muy sencillita, eléctricamente se representa a través de lo que es una bobina y después un conjunto de contactos normalmente abierto, otro conjunto de contactos normalmente cerrado, y cuando se combinan con una sola borna, porque es más, nos ahorramos cableado en un circuito, pues se llaman contactos conmutados, que es la unión de un contacto abierto y un contacto cerrado. Podemos encontrar relés con 2, 4, 8, todos los contactos que queramos. Entonces, lo primero que es el relé monoestable, que quiere decir que cuando no está activado, en posición desactivado, los contactos quedan en una posición y cada vez que pulsamos y alimentamos el relé, se produce un cambio de estado. Pueden ser para que la alimentación pueda ser tanto en alterna como en continua, a diferentes tensiones, y luego lo que les caracteriza a la hora de elegirlos es el mayor o menor paso de corriente, es decir, si tenemos por aquí este contacto lo hemos utilizado para cualquier otro dispositivo, pues por aquí estará pasando una corriente que cuando está cerrado, en función de si la corriente es, por ejemplo, de 100 amperios o es una corriente de 5 amperios, pues obviamente tiene que ser más fuerte o más débil. Y por otro lado también hay que mirar el poder de corte, es decir, si está por aquí pasando la corriente y en nuestro automatismo queremos que se desactive cuando abramos el relé, pues no es lo mismo abrir 5 amperios que abrir 100 amperios, ¿no? Es algo que especificamos o que miramos las características antes de seleccionar el relé. Entonces el paso de un relé monostable a un relé biestable pues es muy sencillo. Mono, que significa una sola posición cuando está en reposo, y bi, que significa dos, puede estar en reposo tanto en posición abierta como en posición cerrada, como vemos aquí. Para cambiar de la posición de reposo a cada uno de los otros estados, pues tenemos dos bobinas. La bobina que nos cambia a que este pase abierto y la bobina que nos cambia a que este pase cerrado. Lo bueno que tiene este es que una vez que lo dejas en una posición,
para que se mantenga el contacto en esa posición, pues no consume nada, puesto que no hay ninguna bobina que tenga que estar en permanencia. En el caso del monoestable, si queremos que un relé, que un contacto esté siempre en una posición, lo tenemos que tener o bien activado o bien desactivado, y cuando sea activado pues estará consumiendo corriente. Todos estos es para hacer todas las lógicas de automatismos, multiplicar estados, y pues dentro de los automatismos, cuando se quieren utilizar posiciones de bloqueo, pues son muy cómodos los relés biestables. Dentro de lo que es a nivel constructivo, podemos tener relés biestables, como hemos visto hasta ahora, de 2 bobinas, cada una lo mueve en un sentido, o también de una única bobina, pero con Audio Jungle. Aquí podemos ver una pequeña muestra de los relés biestables que nos podemos encontrar para hacer nuestros proyectos. Por supuesto hay más tipos. Aquí voy a enseñar desde el más pequeñito hasta uno mediano, y pues también los hay más grandes, ¿no? Que no tengo aquí para enseñaros, pero que a partir de este veréis que son todos iguales. Entonces, empezando por el más pequeño, nos podemos encontrar con este tipo de relé. Se llama relé telefónico. Aquí ahora mismo lo tengo ya instalado, montado sobre una placa para que sea más fácil manipular las conexiones. Este en concreto tiene un contacto conmutado a este lado, otro contacto conmutado a este lado que no lo tengo conectado, y después 2 conexiones de entrada y salida a la bobina, que ya veremos cómo se conectan, ¿no? Estos relés se alimentan a 5 voltios, es decir, son para instalar en electrónica de 5 voltios, CMOS, y la ventaja, el mayor uso que tienen es que obviamente pues el poder de corte de los contactos o el poder de paso permanente no es muy grande, ¿no? Algunos veréis que pone en la placa de características hasta 5 amperios en 220 voltios. Pero esos son los valores extremos que, si miras luego para cada tensión qué corriente es la que es capaz de soportar o la corriente que es capaz de cortar, vemos que pues realmente a 200 la curva es de este estilo, a 220 prácticamente son miliamperios, y a 10 voltios de continua pues sí son los 5 amperios, ¿no? Se utilizan más como relés intermedios para comandar un circuito electrónico, y si hacen falta contactos de salida de mayor potencia, pues se montan este tipo de relés que vamos a ver ahora, ¿no? De estos obviamente los hay. En este caso es un relé conmutado biestable, pero pues los hay monoestables, con contactos conmutados, con más o menos contactos, de todo tipo, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo, aquí vemos los dos relés del mismo tipo. Este, que es el que tenemos montado sobre la placa y en el que hemos hecho pruebas, y el mismo relé, que es este, que lo que he hecho es que con unas tijeras pues he ido cortando un poquito para ver qué es lo que tiene dentro. Esta que tenemos aquí, y lo que se ve es que efectivamente es como un relé electromagnético. Esta piececita de aquí no es fácil verlo, se ve que eso está imantado, con lo cual tiene su circuito
magnético entre bobina y regreso por el núcleo, y esta pieza, en función de donde esté atrayendo la polaridad en un sentido o en otro, pues no se ven bien los contactos, porque con esta cámara no soy capaz de enfocar más cerca, pero los contactos están en la misma de la misma forma que están los otros. Aquí hay unos contactos, aquí hay otros, y estos son los comunes, que son los que salen a los diferentes pines que hemos roto y que están aquí abajo. El siguiente grupo de relés sería este relé, que ya está preparado para contactos que tienen tanto poder de corte como poder de paso grande. Ahí vemos las bolitas que hay arriba, son los contactos que llevan una componente en plata, para que no se desgasten. En este caso la bobina es de 12 voltios y están preparados también para montaje sobre tarjeta. El problema que tienen estos relés es que en muchos casos o bien necesitan una alimentación permanente, o, como es este caso, unas resistencias para ayuda de retención de posición, ¿no? Entonces, nos da un esquema que os voy a decir que no me ha funcionado. La verdad es que está equivocado. Y bueno, pues os indico a continuación el esquema, pero la verdad es que de las recomendaciones que da, pues al final funciona mucho más sencillo de lo que inicialmente parece. Con el punto central y uno de los extremos conectamos el negativo. Ahí conmuta y aquí conmuta. Aquí conmuta y aquí conmuta. O sea que realmente lo único que he visto que sí que funciona es que tenga una resistencia para, en una posición o en otra, que la tensión de aplicación sea distinta. Esta no hace falta ni que tenga la resistencia puesta. Bueno, aquí tenemos el otro tipo de relé biestable, que es de tipo electrónico, como decíamos. Este tiene que estar alimentado en permanencia. Aquí tenemos una fuente de 12 voltios. Y entonces este tiene también, para probar el funcionamiento, le ponemos en posición continuidad. Y entonces en una posición el relé conmuta. Este viene directamente con un botón de pruebas que permite localmente hacer la prueba de la conmutación. Y después viene o bien para conmutar con un contacto de set, reset, set, reset, o bien el mismo contacto para que haga de flip-flop, set, reset, set, reset. No se verá bien, pero indica la posición a través de un diodo y también a través de un pulso. Cambia, durante el pulso queda en esa posición y queda el anterior. Como hemos visto, se ve claramente que en la posición en la que lo habíamos dejado, son más finos estos relés. En cuanto les das un
Metes mal la polaridad, a tomar por culo. No sé qué se les va, que se jode. Bueno, aquí tenemos el otro tipo de relé, como decíamos, electrónico, que se ha generado a través de la electrónica un biestable, aunque el relecito interno realmente es monoestable. Aquí vemos que está en una posición, lo tenemos alimentado desde una fuente de continua de 12 voltios y es del tipo flip-flop, que en el mismo punto de contacto cierras una vez y bascula, ahí se ve el LED y está en la otra posición. Si volvemos a dar en el mismo punto, vuelve a bascular. Como decimos, es del tipo flip-flop, que para ciertos telemandos, como por ejemplo el de la puerta, con un solo canal, un solo mando, nos vale para hacer el funcionamiento. Bueno, este es otro tipo de relé biestable, que desde luego es de los mejores. ¿Por qué? Porque este relé no necesita alimentación auxiliar para que se quede enclavado, sino que aquí, como veis, pues tenemos en el esquema de conexión, tenemos una bobina que permanentemente tiene que estar alimentada por el negativo, y según le metemos un positivo o por este punto o por este punto, los dos contactos conmutados que tiene pues basculan en un sentido o en otro. Y una vez que han basculado, es decir, se han movido de normalmente abierto a normalmente cerrado y viceversa, pues no hace falta aplicarles ninguna alimentación en permanencia auxiliar. Se quedan así, con lo cual no tiene ningún consumo durante su funcionamiento, y además, al no estar necesitando la alimentación en permanencia, pues hace que tenga menos posibilidad de error, porque pues no está afectado por la temperatura. En este caso tiene una sola bobina, porque aprovecha, como es poca la potencia que necesita de retención de los contactos, pues aprovecha que cuando se alimenta en un sentido el magnetismo remanente, es decir, cuando has abierto se queda magnetizada la bobina, perdón, y eso hace que la bobina deje los contactos en una posición. Si la bobina la alimentas en el sentido contrario y entonces el embolo baja, el trinquete baja en este sentido, pues ese magnetismo remanente de la propia bobina hace que mantenga los contactos en una posición o en otra. Si queremos un relé más seguro todavía, en el que ya el enclavamiento no se haga por magnetismo remanente, sino que se haga de forma mecánica, que haya algún trinquete que cuando lo mueves ya se queda mecánicamente en esa posición, pues esos relés lo que llevan son dos bobinas alimentadas independientemente, como ocurre con los relés de estado sólido, y lo que pasa es que en esos relés, como veremos, sí hace falta alimentarlos. En estos relés con dos bobinas independientes, mecánicamente ya quedan enclavados en una posición o en otra. Esos se utilizan para cuando la seguridad de que quede enclavado pues es muy alta, y sobre todo para circuitos de alimentación de 125 o 220. Esto es el poder de corte y de permanencia, que en 120 voltios de alterna es capaz de cortar 5 amperios, y en continua hasta 30 voltios también es capaz de cortar 5 amperios. Este relé se monta sobre una base. Estas bases están preparadas para diferentes relés. Tiene a su vez aquí un contacto de prueba, y pues nada, lo que vamos a hacer es que, y esto es para
para bloquear un poco el relé una vez que está montado en carril DIN. Viene preparado para montarlo en carril DIN, con lo cual pues las conexiones a bordas pues son más sencillas. Vamos a conectarle, aquí tenemos ya unos cablecitos con la salida de uno de los contactos. Vamos a alimentarle con tensión de 12 voltios y vamos a ver cómo conmuta de un sitio de una posición a la contraria. Bueno, lo que hemos conectado es, por un lado tenemos aquí una fuente de 12 voltios, le hemos conectado el negativo ya en la borda y el positivo se lo vamos a conectar simultáneamente a un punto de conexión de la bobina o al contrario. Y dos de los contactos, en este caso entre el 9 y el 1, pues lo hemos llevado con unas pinzas al comprobador, que lo que nos va a medir es la continuidad. Ahora mismo el contacto está abierto. Si damos a la bobina, esta es la del primer sentido, con lo cual esta es la de abrir, con lo cual no hace nada. Si damos a la otra, ha cambiado, ¿ves? Y en este caso, sin ningún tipo de alimentación, ya queda enclavado y el relé, los contactos quedan cerrados. Esta sería la posición en la que tiene que quedar cuando el motor queramos que funcione de la bomba, porque dejará pasar la corriente y cuando apliquemos el telecontrol, pues lo que queremos es que bascule en el otro sentido. Se le da en el otro punto, como veis aquí está un poquito oscuro y queda permanentemente enclavado como abierto.